tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de empezar el programa, quiero agradecerle a mi compañero Pablo Guerrero por haberme cubierto durante las vacaciones. Y excelente su desempeño, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Así que a Pablo, muchísimas gracias por el aguante. Pero ya estamos de vuelta y hoy vamos a entrevistar al ministro secretario general de la Presidencia de la República, Julio Ullón, que está con nosotros para hablar de todo esto que pasó en la semana sobre el 2 y 3 de febrero. Hola Julio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Enrique, un placer saludarte y acá a tu disposición. Muchísimas gracias, Julio. Vos sabés que estaba pensando cómo empezar esto, si empezamos por el tema o si empezamos por una cuestión personal que quiero preguntarte. Y sí, acabo de decir que voy a empezar por lo personal. ¿Cierto creo que querés ser intendente? No, la función municipal es un tema que me apasiona realmente. Pero yo creo que falta mucho todavía, estamos casi a 2 años de las elecciones y en su momento vamos a ver qué decidimos. Te pregunto esto por 2 razones, ¿verdad? Sí. La primera es porque, digamos, algunas figuras ya se están posicionando, entre ellas el propio Mario Ferreira. Y la segunda es porque yo creo que la presidencia está funcionando relativamente bien, siendo coordinado el trabajo de soporte por vos, ¿verdad? Entonces, no sé si vas a tener la chance, ¿verdad? No sé qué le digas a Marito, no, sabes que yo quiero hacer mi carrera. Sí, no, y vamos a evaluar en su momento. O sea, ahora mismo, esto que está en este correcto. momento mi prioridad es las funciones que me ha encomendado el presidente, de secretario general y jefe de gabinete, y estoy abocado de lleno en esta función. No, yo sé, pero vos sabés que están corriendo ya versiones fuertes acerca de tu candidatura, ¿verdad? Sí, efectivamente es así, pero más que nada por mi pasado como concejal, líder de la bancada colorada, la gente asocia un poco esa carrera que tengo acá en Asunción. Yo fui 2 veces candidato a concejal, fui 2 veces candidato a diputado también acá en Capital, pero en fin, vamos a estudiar y evaluar en su momento. ¿Y cuál es tu plazo para eso, Julio? Y febrero del 2020. Febrero de 2020. Sí. Ahí recién. Sí. Falta todavía. Falta todavía. Sí, falta. Un año. O sea, este año te quedas tranquilo en el Palacio. Así mismo. Bueno. Julio, mira, ¿cómo están analizando ustedes lo que pasó con la famosa respuesta del presidente sobre el 2 y 3 de febrero? Que hoy es 3 de febrero y vemos muchos paraguayos, creo que tenemos una posición muy favorable a recordar esta fecha, ¿verdad? Y a mí personalmente, yo creo entenderle al presidente y no hice escándalo, pero sí creo que fue una metida de pata, ¿verdad? Pero ¿cómo evaluaron ustedes, ustedes con el presidente? ¿Qué evaluación se hizo? No, en primer lugar, el presidente tiene profundas convicciones democráticas, eso es importante destacar. Él se ha sometido a lo largo de toda su carrera política a las reglas democráticas, ha sido un férreo defensor de los valores democráticos. En su momento, en el 2007, cuando se quiso implementar la enmienda, una posible enmienda constitucional en donde él salió abiertamente en contra, también en el 2017. Y bueno, él ha demostrado a lo largo de su conducta y su carrera política una profunda convicción democrática, y eso está a la luz pública, toda esa situación. Con respecto a su respuesta, él señaló que el 2 y 3 de febrero iba a estar en Ciudad del Este, y de hecho en el discurso que hizo el día de ayer ha recordado la gesta del 2 y 3 de febrero, y ha hecho esa evaluación ayer en Ciudad del Este, y va a estar, y bueno, él considera que eso es muy importante, recordar y dar, digamos, esa... ¿Sabes por qué yo te pregunto primero yo te preguntaba primero como esta cuestión, digamos, de debate íntimo, personal dentro
del equipo del presidente. Porque el viernes estuvimos en nuestro programa en la radio con Marcos Cáceres, que había escrito un artículo el día anterior, mi compañero en la radio. Y mucha gente del equipo que estuvimos en la radio estuvo de acuerdo con lo que él dijo, que fue lo siguiente, ¿verdad? Yo sé que el presidente tiene toda esta carrera comprometida con la democracia, pero a partir de ahora dudo de si esa carrera no es simplemente como una especie de camino para abrir otra cosa. Es decir, a lo que yo quiero llegar con mi pregunta, Julio, es simplemente entender cómo es la cuestión íntima del presidente sobre una fecha. Yo personalmente creo que para él fue una fecha traumática, como para cualquier persona a la que le irrumpen en la casa ese día y qué sé yo, qué sé cuánto. Y entiendo perfectamente que desde el punto de vista personal él de repente no simpatice con el asunto, ¿verdad? Pero lo que yo le decía a Marcos, era, yo creo que uno tiene que juzgar independientemente de eso. Ahora, él es el presidente, ¿está? Ya sé que hizo el discurso, pero me gustaría saber en su intimidad, en su fuero interno, porque entre paréntesis nos llegaron versiones también que él se enojó muchísimo por la reacción que hubo a la pregunta de nuestra compañera Rudy Giovanni. No, él no se enojó por esa consulta, ¿verdad? Y él, así como recalqué, él tiene profundas convicciones democráticas. Todos sabemos que su padre fue el secretario privado del general Stroessner y le tiene un gran afecto, un gran cariño a su padre. Obvio. Su padre era, obviamente. Y bueno, tiene esa dualidad, esa situación dual de por un lado el amor a su padre y también el hecho de que formó parte de un régimen autoritario en su momento. Y bueno, él lo hizo de una manera, trató de llevarlo al lado jocoso, pero realmente no fue bien visto y bueno, y fruto de ello, ayer a la noche en Ciudad del Este, él rememoró sobre los acontecimientos del 2 y 3 de febrero. No, claro, simplemente, y yo puse en un tuit durante la semana una vueltita más sobre este tema, Sí. porque después yo quiero ir a... ¿Sabes lo que pasa, Julio? Yo lo que creo es que el presidente no evaluó adecuadamente que hay un grupo crítico que es el cartismo, ¿verdad? Que no le va a perdonar ni una, pero es que ni un escarbadiente no le va a perdonar. Y él tiene que estar consciente de eso, digamos. Y yo estoy segurísimo que mi compañera Rudy Giovanni no le preguntó esto con mala fe, pero sí con intención, con intención de, bueno, a ver, ¿qué pensás, papá? Pero, dada la respuesta, se genera una reacción que además es alimentada por sus adversarios políticos, y yo creo que eso es una cosa que él tiene que tener presupuestada, ¿verdad? Todos los días de su vida mientras sea presidente. Pero me pareció que no estaban alerta en ese momento. Sí, le pudo haber tomado de contramando la pregunta en su momento, ¿verdad? Pero yo creo que se magnificó mucho el tema porque él, así como dije, él tiene grandes convicciones democráticas y en su momento ha demostrado a lo largo de su carrera toda esa convicción democrática. Yo sé, a ver, Julio, tenemos un minuto antes de la pausa, pero quiero, y Sí. con esto cerramos la parte íntima, te iba a decir. No, vos sabés que yo comparto eso que vos decís, o sea, de lo que yo le conozco al presidente, creo que es así como vos decís, ¿verdad? Ahora, como señalaba mi compañero Marcos Cáceres, nomás tenemos una experiencia nosotros en Paraguay negativa con Nicanor, con Lugo y con Cartes, acerca de que el poder les convierte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esto como que planteó la chance de que Marito no esté inmunizado contra esa conversión que es tan negativa, ¿verdad? El tipo que se convierte que pasa de ser el amigo del pueblo al amigo de la reelección. Y ahí es donde entra el cortocircuito de estos 3 últimos presidentes, ¿verdad? Que bueno, yo creo que lo de Cartes es más pesado, pero eso no quiero discutirlo ahora. Entonces, eso nomás, era tener como un poquito de más cuidado con esa cuestión, ¿verdad? Sí,
No, entiendo la figura, ¿verdad? Pero el presidente siempre ha expresado, cuando se le consulta sobre el tema de la reelección, él siempre ha dicho de que él va a ejercer la senaduría vitalicia cuando deje la presidencia. Eso está claro. Está claro. No como Cartes. No como Cartes. O sea, no como Cartes que mintió y después dejó de mentir. Así mismo. Pero vamos a la pausa y estamos de vuelta enseguida. Bueno, volvemos con el ministro secretario general de la Presidencia, Julio. Ya no estamos hablando sobre la fecha de hoy, 3 de febrero, 2 y 3 de febrero, pero desde la perspectiva de la Presidencia de la República. El viernes hablamos con Nicanor, con el expresidente de la República y director paraguayo. Ya pues, estuvimos reflexionando sobre el 2 y 3 de febrero. Julio, te hago esta pequeña introducción porque vas a ver a dónde quiero llegar enseguida. Y Nicanor tiene una interpretación histórica muy interesante. Él dice, el golpe fue un golpe palaciego. Por tanto, no hay que darle la categoría de una revolución, aunque sí es cierto que abrió el camino donde nos encontramos ahora, ¿verdad? Esa es la interpretación también en el gobierno. Ya ahora estamos hablando de historia, pero es una historia que tiene proyección filosófica política, digamos. Sí. Bueno, la verdad que yo no te podría hablar del gobierno como sí te puedo hablar de mi apreciación personal, ¿verdad? De hecho, Enrique, yo era cabo de caballería, yo participé del golpe en el 2 y 3 de febrero, presté servicio, estaba prestando servicio militar obligatorio y me quedé a resguardar el regimiento de caballería número 3. O sea, vos estabas del lado de los revolucionarios. Yo estaba del lado de los revolucionarios, era cabo de caballería y viví todo el proceso del golpe en la caballería, ¿verdad? Y conozco muchos detalles al respecto, con respecto a este golpe. Y realmente coincido mucho con lo que dijo Nicanor el viernes, que fue una camarilla de personas que perdieron su privilegio en su momento y buscaron cómo volver a tener esos privilegios y hicieron ese golpe, ¿verdad? Claro, ahora... Que es cierto, abrió el camino a la democracia, a las libertades públicas, a la libertad de expresión, a la participación democrática, a la apertura de nuevos partidos políticos, a todo lo que estamos viviendo, a una justicia más independiente, porque si bien hay mucha falencia dentro de la justicia, pero abrió camino a todas estas libertades que estamos teniendo ahora. Claro, ahí es donde vamos a entrar en materia propiamente, porque el punto, Julio, es que uno puede hacer las valoraciones sobre qué motivación personal tuvo Andrés Rodríguez, por decirte, o Lino Oviedo, y puede recordar también de repente el caso de, no sé, de apropiaciones que hubo, digamos, ¿verdad?, por actos de fuerza dentro del golpe. Y entonces entrar en el esquema de que sí, el golpe fue un asunto palaciego, ¿verdad? Pero hay un dato que para mí es relevante y es, digamos, por el cual yo disiento con esta visión que planteó Nicanor y ahora estás expresando un poquito vos. Y es que en la proclama, pero sobre todo en el primer discurso de Andrés Rodríguez, se hace lo que en historia se puede denominar pues un acto de devolución, ¿verdad? Y es, sí señores, yo tomo la soberanía, pero ahora se las devuelvo. Y yo creo que ese es un acto revolucionario, porque él podía haber dicho perfectamente lo que dice cualquier golpista militar y me quedo yo en el gobierno y después arréglense, ¿verdad? Cosa que ocurrió, entre paréntesis, pero sobre esa base. Entonces, ¿sabes por qué tiene a mi modo de ver esto? Y por eso te decía yo lo de la filosofía constitucional que tenemos que ver después. Es porque
esto es lo que nos lleva pues a si vamos a tener o no limitado el poder en Paraguay en lo sucesivo, a mi modo de ver. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Sí, no, es cierto, fue una gesta muy importante, pero recordemos también de que en su momento cuando se estudiaba la nueva Constitución, el tema de la reelección también fue un tema muy debatido y un sector importante del Partido Colorado, en ese entonces liderado por el doctor Luis María Argaña, consiguió que se elimine la figura de la reelección, inclusive se elimine la posibilidad de que parientes del general Andrés Rodríguez puedan continuar el gobierno del general Rodríguez como una suerte de blindaje a la democracia paraguaya. Es que ahí, eso que estás relatando, a mi modo de ver, confirma el punto que yo te señalo, que es efectivamente, o sea, a ver, si hacemos un poquito de historia, estimado amigo, estimada amiga, y si vos tenés menos de 40 años, a lo mejor vos no tenés internalizado esto que de repente con Julio y los que somos un poco menos jóvenes, tenemos internalizado, ¿verdad? Que es, a ver, Rodríguez estaba en una disputa comercial con Stroessner por el tema de los cambios. Había también una disputa de tipo político por el tema de la sucesión, porque el movimiento militante pretendía la prolongación de una dinastía Stroessner. Y Rodríguez dijo, espera un momento, o sea, habemos varios en la cola, ¿verdad? Y todos esos elementos son ciertos, o sea, son ciertos, ¿verdad? Ahora, en estos dos discursos, que son la proclama de las 11 de la noche el 2 de febrero y el primer discurso de Andrés Rodríguez como presidente provisional, se hace esa devolución que yo te digo, de la cual es expresión esta resistencia constitucional que vos señalás. Es decir, al hacer esa devolución pierde el control, abandona el control, no está más bajo su control poder decir, bueno, ¿a dónde va este proceso, verdad? Y lo que vos estás contando es así mismo, ¿verdad? No, usted, señor, no va a ser reelegido, ni usted, ni su tía, ni su abuela, ni su hija, ni su perro, nadie. Y por suerte, ¿verdad? Pero esa es mi lectura. Por eso es que yo creo que el tema merece un poco de, ¿cómo decir?, más destaque. Sí, cierto. Coincido que merece más destaque. Pero si analizamos, yo estuve, después de esta situación, estuve verificando un poco, googleando, como se dice. Y la última vez que un presidente de la República participó digamos, de una celebración por la gesta del 2 y 3 de febrero fue en el 2014. 2014, Horacio Cartes fue hasta el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional evocó un poco la gesta del 2 y 3 de febrero. Durante el gobierno de Lugo no encontré evidencias revisando un poco las noticias durante la época de Fernando Lugo, la presidencia de la República, y consulté también con los funcionarios de la presidencia de la República, la presidencia de la República, ni en la época de Lugo, ni en la época de Horacio Cartes, hicieron algún tipo de acto solemne o recordación con respecto a la gesta del 2 y 3 de febrero. Ahí, Julio, yo te diría lo siguiente. Y eso creo que todavía estamos a tiempo de hacer la corrección, porque hay dos versiones que pretenden desmeritar el tema del 3 de febrero. Y si me permitís, quiero un chiquitito extenderme para explicar una cosa. Fíjate vos que las fuerzas de izquierda, y tengo que decir también del Partido Liberal, ¿verdad? Yo estoy afiliado, pero que del Partido Liberal, fuerzas de izquierda del Partido Liberal, también buscan de una forma, no todos, pero un sector, desmeritar el 3 de febrero. ¿Por qué? Porque el 3 de febrero puso en evidencia que no fue la movilización el elemento que tumbó al régimen autoritario, sino los cañones. En consecuencia, también hay una interpretación histórica, principalmente de la izquierda, y te la menciono por Lugo, ¿verdad? Que dice, no, vamos a minimizar la importancia de esto, porque vamos a maximizar la importancia de esto otro, ¿verdad? Que es la movilización. Que yo no digo que no hayan tenido, digamos, interrelación, que sí la tuvieron. Lo que digo es cuál fue el elemento determinante. Entonces, Lugo y la izquierda, por un lado,
también minimizando. Y por otro lado, el sector autoritario del Partido Colorado, porque Julio, esto hay que señalarlo y ustedes tienen que saber, y ustedes que ahora acaban de ganarle al sector autoritario, el sector de Horacio Cartes es un sector que reivindica el régimen autoritario, reivindica la constitución de Pinochet. Cuando vos lees los discursos de Santi Peña pidiendo la restricción de poderes del Congreso en materia presupuestaria, eso, el tipo está pensando en el modelo que le trajo Felipe Larraín y toda esa gente del pinochetismo. Y la constitución de Pinochet es una constitución autoritaria. Es una constitución que teníamos nosotros en la época de Astigarribia. Entonces hay como que dos fuerzas que son opuestas entre ellas, pero coinciden en que esto hay que minimizarlo. Porque como no fueron ellos, entonces hay que minimizarlo. Y ahí es donde yo hago el reclamo que estuve haciendo toda la semana, retóricamente al presidente, ¿verdad? Es decir, esto es lo que hay que cortar. Esta inercia de pisotear el 3 de febrero es lo que hay que cortar. Y hay que cortarlo con modo simbólico, creo yo, ¿verdad? Perdón por esta perorata, Julio, pero quería expresarte de ese tema, ¿verdad? Sí, de hecho coincido contigo de que si bien hubieron movilizaciones y grandes resistencias ciudadanas al gobierno de Stroessner, yo creo que los factores principales fueron la división dentro del Partido Colorado y la grave recesión económica que estaba sufriendo el país en ese momento. También el cierre de los medios, el cierre también de esta casa de cambio que tenía alguna relación con el extinto presidente, el general Rodríguez. Casa Cambio Guaraní, ¿verdad? Casa de Cambio Guaraní, exactamente, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso digamos, sumó para que se materialice el 2 y 3 de febrero. Claro, pero mi punto nomás es, a ver, yo no estoy diciendo que la movilización no fue como que un elemento que contribuyó. Yo siempre uso las categorías de Lenin, ¿verdad? No soy comunista, pero las uso porque me parece que desde el punto de vista analítico son correctas. O sea, las condiciones subjetivas fueron proporcionadas por las movilizaciones. Eso está para mí clarísimo, ¿verdad? Pero las condiciones objetivas se operaron con estos elementos que vos estás señalando, sí, que son las dos condiciones que permiten hacer un movimiento revolucionario. Entonces, esta contribución sí hubo, pero esta contribución también hubo. Y los que hicieron esta no quieren reconocer esta, ¿entendés? Está mal eso. Y nosotros tenemos que corregir eso desde el punto de vista histórico, creo, ¿verdad? Sí, coincido plenamente en ese sentido. Vamos a la segunda pausa, estamos de vuelta en un segundo. Estamos el 3 de febrero hablando del 3 de febrero con el ministro secretario general de la Presidencia de la República. 3 de febrero de 1989, el día en que los paraguayos amanecimos libres. Después de, no 35 años, estimados amigos, después de 59 años. Porque, yo no me voy a cansar de repetir esto, la dictadura en Paraguay no la inaugura Alfredo Stroessner, la inaugura José Félix Estigarribia, el 18 de febrero de 1940. Y el señor Stroessner lo que hizo fue ser el continuador de Estigarribia con todos sus planes, con todas sus ideas. Si Estigarribia hubiera tenido un hijo, se hubiera llamado Alfredo Stroessner. Esa es la realidad histórica del Paraguay. Entonces, ese día, 3 de febrero de 1989, nosotros no es que nos despertamos después de 35 años, después de 59 años. Esto hay que tenerlo claro también para que no se tergiverse la historia, porque algunos, Julio, quieren decir, no, nosotros estuvimos del lado bueno de la historia. A un momentito, hay un grupo del Partido Liberal que estuvo del lado malísimo de la historia, y no los que colaboraban con Stroessner, los que hicieron la dictadura con Estigarribia, que son los fundadores del régimen. Perdón por esta cuestión. Ahora, Julio, hablando ya del futuro, pero sobre esta perspectiva que estamos conversando, a mí me preocupa mucho. Estoy tranquilo en el sentido de que los signos son positivos en lo que yo considero, pero me preocupa la eventualidad de un entendimiento con el cartismo de alguna forma, porque Cartes es una figura autoritaria y su movimiento es un movimiento autoritario. Su programa es autoritario, él propone retornar a las prácticas, vamos a objetivar esto, a las prácticas establecidas en la Constitución de 1940. ¿Cómo está la situación? No, nosotros tenemos una agenda
dentro del gobierno de gobernabilidad, y en ese sentido están las profundas convicciones democráticas de nuestro presidente, y dentro del marco de la democracia está el juego del diálogo, el consenso para la generación de políticas públicas. Y yo estoy seguro de que el presidente no va a dilapidar su capital político, que son sus convicciones democráticas, y negociar cualquier tipo de cuestión que pueda significar algún retroceso en nuestra democracia. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Julio? Yo te pregunto esto en estos términos porque, mira, tengo un compromiso particular mío, que es romper un poquito el vaciamiento ideológico que se hizo de los partidos. Y de los partidos principales, sobre todo el Partido Liberal y el Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, a mi modo de ver, esta discusión con el cartismo hay que plantearla también, no solo, pero también como una cuestión ideológica. Y la cuestión ideológica de Cartes, para mí es muy positivo que la hayan presentado los chilenos, porque los chilenos sí vienen con el planteo ideológico. Entonces vos decís, che, Felipe Larraín, ¿quién es? Felipe Larraín es la derecha de Chile, es una derecha profundamente autoritaria, que tiene un modelo político que, para desgracia del continente, encima tiene un cierto nivel de éxito, aunque contestación social muchísima. Y entonces, bueno, cuidado que en el Partido Colorado hay un movimiento importante que está reivindicando esta ideología, ¿verdad? Y yo tengo sinceramente mucho miedo que de repente, porque te cantan, pues mira, las que de repente uno caiga en la tentación por el tema de gobernabilidad, de decir, si no me das esto, no te doy aquello. Y es peligroso. Es peligroso la deriva ideológica del cartismo. Es peligrosa. Sí, puede ser que sí, ¿verdad? Pero de hecho el presidente no va a negociar sus convicciones democráticas bajo ningún sentido, y lo ha demostrado eso, que él no va a dar el brazo a torcer en ese sentido. Él va a profundizar la institucionalidad de la República, va a seguir por el camino de la separación de los poderes, va a seguir por el camino de buscar una justicia independiente, y va a seguir por el camino de la no intromisión en las decisiones de los diferentes poderes del Estado. Vamos a entrar en eso, Julio. Sí. Te juro que yo tengo 10 preguntas para vos sobre ese tema, pero quiero agotar nomás el tema ideológico, porque la otra cuestión que me preocupa es la potencia de este movimiento ideológico autoritario, la potencia económica, Julio. Y salvo ese operativo que hicieron los muchachos de Yucio, y el grupo anticontrabando y compañía, que cazaron esos 7 puertos en Canindeyú, Tabesa sigue operando. Tabesa sigue generando recursos para que este movimiento autoritario sea económicamente el más potente del Paraguay, y al mismo tiempo, y esto es lo grave, ni desde la Presidencia de la República ni desde el Congreso hay ninguna iniciativa para una ley de financiamiento político que permita hacer la trazabilidad de los aportes. En consecuencia, creo que podemos pensar que Cartes está todavía en condiciones pero inmejorables de seguir financiando a una cantidad de políticos. Ahora está en retirada y hay una cantidad de gente que está yendo con ustedes, pero eso es temporal, eso es mientras no haya procesos electorales. Sí, bueno, nosotros creemos de que se están haciendo los deberes, por lo menos del Poder Ejecutivo. Ahora hemos firmado un protocolo de lucha contra el comercio ilícito del cigarrillo, que va justamente a determinar la trazabilidad del dinero que es utilizado para el comercio ilegal del cigarrillo, que están adheridos cerca de 168 países de todo el mundo, que va a significar un gran aporte para la lucha contra el lavado de dinero y todo lo que hace a cualquier tipo de financiamiento político en ese sentido. Y hay un paquete de leyes que estamos viendo para seguir
por esta senda de lucha contra la corrupción y lucha contra el financiamiento del terrorismo, financiamiento también de posible financiamiento de dinero negro a los partidos políticos. O sea, estamos en ese camino. No, Julio, yo sé que concretamente no es tu área de gestión, Sí. pero como vos sos el secretario general de la presidencia y sos el ministro jefe del gabinete civil, yo creo que puedo preguntarte, está bien, Julio, pero hoy, vos y yo estamos hablando hoy, 3 de febrero, y hoy están saliendo camiones de Tabesa comprados por X, por Enrique Vargas Peña, a venderse de contrabando en Brasil, es decir, generando dinero negro. Yo lo que no entiendo es por qué no ponemos un policía detrás de cada camión. No, principalmente, es difícil tu consulta, ¿verdad? Pero yo creo que en su momento todas estas investigaciones que se han hecho se van a profundizar y el Poder Judicial en un momento dado va a accionar cuando tengan todas las pruebas y evidencias si es que se están cometiendo algún tipo de ilícito. Vos sabés que yo eso es el factor, digamos, el asunto fáctico del que más yo tengo miedo. Y es que todo el mundo está ahora bajando la guardia porque Horacio nos está vendiendo la imagen de que él está medio podrido, medio aburrido. Yo puse un tuit esta semana que de lo que yo le conozco a Horacio, Horacio no se retiró nunca de nada. Horacio no es un tipo que se retira. Horacio es un persistente, un trabajador, un tipo con mucha voluntad. Y Horacio no se retira. Horacio hace movimientos tácticos, pero él no se retira de los asuntos que tiene. Entonces la idea que de repente mucha gente está comprando, de que no, él ya está aburrido, ¿sabes? Por favor, ustedes están diciendo, discúlpenme señores, un tipo que está con 250 millones de dólares al año de facturación del cigarrillo, no está para retirarse, es la primera potencia del Paraguay. Y si ustedes no hacen esa valoración, Julio, yo estoy un poco preocupado, en serio te digo. No porque ustedes van a estar bien, ustedes, o sea, en 2020 va a empezar el problema. En donde empezamos esta entrevista, en las municipales va a empezar el problema. Si ustedes no están viendo el mapa, yo creo que estamos en problemas. Decime algo. No, yo creo que todo esto se lucha con una profundización de la institucionalidad. Si el Poder Judicial funciona bien, si el Poder Legislativo funciona bien, el Poder Ejecutivo funciona bien, si los organismos de control, los organismos de seguridad, los organismos de lucha contra el contrabando, la Fiscalía General del Estado funciona bien, no vamos a tener estos problemas. Y justamente una de las tareas principales de nuestro presidente es la profundización de esta institucionalidad en nuestro país. Bueno, y ahí vamos a ir al último bloque, ahora enseguida después de la pausa, porque acabas de plantear el tema de lo que no está funcionando bien, Fiscalía, Poder Judicial. Sandra Quiñón. A la vuelta de los mensajes. Último bloque, nos quedan 10 minutos con el ministro secretario general de la Presidencia de la República, el jefe del Gabinete Civil. Julio, vos habías planteado que hay que recordar que estamos en la perspectiva del 3 de febrero, estimado. Habías planteado que acá hay un esfuerzo de institucionalizar justicia, Ministerio Público, etc. Bueno, empiezo por el tema justicia. ¿Y cómo es que vamos a aceptar la terna enviada por el Consejo de la Magistratura para suplir a Sindulfo Blanco, una terna viciada toda entera por la violación de la ley de Claudio Baqueta? Claudio Baqueta violó 2 leyes para ensuciar esa terna. Y entonces entraron ahí Emilio Camacho y el señor Romero, pero el candidato de Horacio Cartes es el señor Ramírez. Y se hizo para eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, Julio? Yo sé que eso está todavía en manos del Senado, pero yo creo que ustedes ya están evaluando las chances, ¿verdad? No, es un tema que, digamos, no está, digamos, en mi ámbito particular, ¿verdad? Porque esto
se analiza más a nivel de la Dirección General de Asesoría Jurídica. La cuestión formal sí, pero la cuestión Sí, política no, sí, Julio. no, y la cuestión política con, digamos, con el ministro de Justicia y el ministro del Interior, digamos, y el vicepresidente de la República son, digamos, los que más analizan sobre estos temas, ¿verdad? Porque caen un poco en el ámbito de ellos está el tema de relacionamiento con el poder, con los diferentes poderes, ¿verdad? Y bueno, en su momento el presidente va a esperar el resultado del Congreso a ver qué es lo que ellos definen. Voy a replantearte la cuestión. Sí. ¿Podemos tolerar que el presidente del Consejo de la Magistratura viole la ley para torcer la presentación de una terna y decir que eso es un procedimiento normal? Bueno, no quiero opinar al respecto, Enrique, porque no conozco en detalle el procedimiento o la ley que... Yo te digo, sí. Reabrió una etapa preclusa para introducir una denuncia vidriosa, para eliminar a Eloy Almirón. Por debajo de la mesa se lo eliminó también y sin hasta ahora que se haya aplicado a Marcos Juan Gallardo. Por tanto quedó el UAU tercer mejor posicionado, que es Ramírez, que había sido trabajaba en el estudio Horacio Cartes, el estudio Prono. En consecuencia, ahora UAU que tenemos que decir que este proceso estaba viciado, no sirve para nada. O sea, no podemos aceptar, es decir, perdón Julio, con todo respeto, la Presidencia de la República no nos puede decir que esto es normal, no es normal, es una violación de la ley. Y vamos a esperar lo que decía el Senado, ¿verdad? El Senado tiene la posibilidad de aceptar o rechazar esa terna y bueno, vamos a esperar la decisión. Yo no me quiero adelantar y tomar una postura porque no está todavía en el ámbito de la presidencia. Una más sobre ese tema, Julio. Sí. Perdón que te desea plomo con el tema, Sí. pero ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué es importante en particular la terna de Sindulfo y, digamos, más importante políticamente que otras? Porque esta terna es la que define la nueva mayoría en la Corte. Fíjate vos que ahora con Torres Kimser, que es el siguiente para salir, la situación que estaría 4-4, o sea, 5-4 ahora, pero bueno, entonces, si nosotros elegimos mal la terna de Sindulfo, consolidamos la mayoría autoritaria de la Corte. No es una cuestión baladí, no es una cuestión secundaria. Es por primera vez, yo te diría, en todo el proceso, estamos discutiendo políticas judiciales serias en este tema y no solamente qué afiliado o qué afiliado entra. Entonces, a ver, ¿qué estamos definiendo? Estamos definiendo la mayoría de la Corte, si la mayoría va a ser democrática o autoritaria. Yo creo que ustedes tienen que rechazar la terna así de una. No, o sea, políticamente rechazar la terna y el que salga de la terna rechazarlo. Digo yo, ¿verdad? O sea, Sí, no, y vamos a ver qué decide el presidente. Segundo punto sobre el tema. Sí. ¿Cómo es esto de que Cabrera puede seguir en representación del Poder Ejecutivo? A ver, Julio, quiero explicarte para ahorrarte el discurso sobre... Yo sé que el procedimiento de remoción es juicio político y que el mandato dura 3 años, pero el señor Cabrera no tuvo la decencia de renunciar al irse su jefe, Horacio Cartes. Porque cuando uno entra en un lugar de confianza y de representación, y es representante de Horacio Cartes, pues se va a Cartes y te vas con él. El señor Cabrera se queda para mantener los números de Cartes en el Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes qué van a hacer con respecto a eso? No, ¿cómo pueden estar tan tranquilos con el representante del Poder Ejecutivo en realidad representando a otro tipo? Bueno, el doctor Cabrera es una persona, yo lo conozco de antes. Yo no digo que sea malo ni feo, Sí, estoy sí. diciendo representa a Cartes, eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, no, ahora representa al Poder Ejecutivo. ¿verdad? Formalmente sí, Formalmente, políticamente no. Sí, pero yo confío en que es una persona bastante independiente, una persona que tiene su criterio y él consulta con el Poder Ejecutivo para para casi todas las decisiones. Pero no consultó esto de violar las normas del Consejo para liquidar la terna. Bueno, a mí eso no me consta, ¿verdad? Porque yo no soy el interlocutor Sí, yo sé, entiendo tu punto. Con el doctor Cabrera, pero sí lo he visto ya en el Palacio en varias oportunidades, en algunas reuniones, y es una persona que
yo creo que tiene mi, digamos, mi confianza. Doctor Cabrera, ni feo ni nada. Cartes, nada más. Ministerio Público. Sí. ¿Ustedes me confían en Sandra Quiñones? Julio, como presidencia de la República, te pregunto. Sí, de hecho nosotros hemos votado en su momento por, Sí, yo sé. por Sandra Quiñones. Pero viste que puedes votar y equivocarte, te diré yo que voté por Cartes. Así que... Sí, bueno, ella es, yo creo que ha demostrado, hasta ahora ha demostrado un trabajo interesante, importante dentro de la Fiscalía y bueno, esperemos que siga en este camino. Te voy a dar dos casos nomás para que, de por qué yo sinceramente no creo. Contrabando de cigarrillo, diciembre de 2017, a cargo del fiscal Eugenio Campos. Causa congeladísima. Este contrabando en Pedro Juan Caballero eran 20 camiones contenedores a 1.500 metros de la frontera en una propiedad de Jarvis Jiménez Pavón. Alicia Saprissa fue la fiscal interviniente y cuando se dio cuenta que los cigarrillos eran de Tabesa, se murió del susto. Y la causa pasó al fiscal Eugenio Campos, eso está congelado. ¿Cómo puede ser que me digan, no, Sandra Quiñones es perfecta? No, mi hija, ¿cómo va a ser perfecta? Si tiene congelada una causa de Tabesa grosísima. Y la causa ahora del contrabando en Canindeyú, 7 puertos con 30 embarcaciones, 19 grandes camiones, etcétera, etcétera, está también ahí paralizada. Parece que los fiscales nos animan a hacer lo que hay que hacer y el Poder Ejecutivo ya pidió lo que hay que pedir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar haciendo bien las cosas? Yo creo que está haciendo muy mal las cosas para proteger a su jefe. Oye, vamos a ver cómo terminan estos procesos, ¿verdad? Yo tengo una confianza mesurada que ella va a seguir por el buen camino. Vos sabés, Julio, en esto yo no comparto nada lo contigo. No lo veo. Yo tengo la... O sea, Sandra Quiñones a lo mejor cree que yo tengo algo personal contra ella. Nada personal. Esto no es una cuestión personal. Acá no tenemos cuestiones personales. Tenemos cuestiones políticas, institucionales. Entonces, si vos estás trabajando para destruir los cimientos de la República, pues chicos, estás liquidado. Fuera. Eso no es mal tema. No es una cuestión personal de que si te quiero o no te quiero, tomo café contigo o no tomo café contigo. Entonces, hey, acá tenés 2 asuntos de contrabando grosísimos que vos no hiciste nada, mi hija. Entonces, ¿cómo vas a pedir que la gente confíe? Creo yo, ¿verdad? Y por último, el tema esto, Julio, ya te lo pregunto a título estrictamente político, ya no es ni siquiera tu función de ministro, secretario general, nada. Este desafío que están planteando los jueces a la ley de la información pública con el caso de Daniel Vargas Telles. Te explico, Daniel Vargas Telles pide un informe a Justicia Electoral, el tipo va a los tribunales porque Justicia Electoral le niega el informe y los tribunales le niegan el informe alegando una cuestión de forma que no es parte de la ley, que son los días que tienen que transcurrir en el pedido, ¿verdad? Entonces le meten el tema de días hábiles versus días corridos, pero el punto central es que le cargan las costas de, entre comillas, haber perdido el juicio al tipo que pide la información pública. Es decir, estamos ante un retroceso gigante que se está pergeñando desde el Poder Judicial a la ley de información pública. Y yo quiero saber si el Poder Ejecutivo va a tener o no una posición política sobre ese tema. Bueno, y es una cuestión a evaluar. Así como te comenté, yo soy economista, no soy abogado, tengo que leer más al respecto para poder opinar. No conozco en detalle el caso, pero sí creo que la ley de acceso a la información tiene que ser cumplida y no entiendo por qué la justicia electoral no ha permitido dar esa información. Bueno. Desconozco el motivo. Pero vas a estudiar ese tema. Voy a estudiar y mañana me puedes llamar al respecto y te doy una posición. Dale. Nosotros nos vamos, señores. Muchísimas gracias por la compañía. El domingo que viene estamos de vuelta. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gran abrazo. Nos vemos. Chao.